Hemos llegado a la octava característica de una mujer de fe. Disfruta de esta sesión y sigue fortaleciendo tu relación con Dios. La octava característica de una mujer de fe es que busca la voluntad de Dios. Es una mujer que obedece. Mujer, aquí es donde tu fe es verdaderamente puesta a prueba. Porque obedecer la voluntad de Dios, aun cuando duele hacerlo, aun cuando no quieres y no sientes ni fe ni ánimo, es demostrar que el Espíritu Santo vive en ti. Buscar la voluntad de Dios y obedecerla es como navegar en un mar oscuro, pero con una brújula confiable. Buscar la voluntad de Dios implica una búsqueda activa y constante. Es un diálogo íntimo con el Dios que habita en ti. Es buscar el propósito y el plan interno en nuestras vidas. Es un proceso de discernimiento que requiere mucha humildad, paciencia y confianza en la sabiduría divina. El plan de Dios es mejor que el tuyo. Tus propias ideas y tus planes pueden estar limitados a tu perspectiva terrenal, pero Dios tiene un plan más grande para ti, un plan perfecto y grande para tu vida, que solo será descubierto si caminas en la dirección de la voluntad de Dios. Tu corazón va a sentir regocijo, satisfacción, plenitud y paz, todo lo que anhelas, cuando se encuentre con la voluntad perfecta de Dios y se disponga a cumplirla. En Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La Biblia nos presenta la historia de una mujer que precisamente busca la voluntad de Dios y que entiende la maravilla de buscarlo a Él genuinamente para adorar. Estoy hablando de la historia de Lea. Ella desea ser amada por su esposo, por Jacob, pero Jacob no ama a Lea, ama a su hermana Raquel. Sin embargo, Lea podía tener hijos y Raquel no. Y nos cuenta la Biblia que Lea vivía menospreciada por eso. Leemos en Génesis 29, versículo 31, dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén. Rubén significa, vean, es un hijo. Porque dijo Lea, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Entonces Lea tiene este hijo y piensa que ahora Jacob la va a aceptar porque tuvo un hijo y va y se lo presenta a su papá, pero Jacob no la ama por esto. Entonces cuenta el versículo 33 que al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, que significa el que oye. ¿Y por qué? Y porque dijo ella, el Señor oyó que yo no era amada y ahora me ha dado otro hijo. Lea creyó que con este segundo hijo su esposo verdaderamente la iba a amar. Y seguramente fue a donde su esposo y le dijo, tengo un segundo hijo para ti, pero su esposo no la amó por eso. Dice que después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo a quien llamó Leví, porque dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Ella creyó que con este tercer hijo, finalmente su esposo la iba a amar, pero no la amó. Y sucede la maravilla más grande. En el versículo 35 cuenta que una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Lea tuvo hijos e hijos e hijos creyendo que con esto agradaba a su esposo, pero en el cuarto hijo, ella entendió que la alabanza era solo para su Dios, que su único propósito era adorar al Señor. Y entonces a este lo llamó Judá, que significa alabado sea el Señor. Y en ese momento ella dejó de dar a luz. Una mujer de fe, aunque camina y le cuesta un poco entender, termina poniendo su corazón delante de Dios y entendiendo que solo Él merece toda la adoración y que solo debo cumplir toda su voluntad siempre, y eso será agradable para mi corazón también.